Ya. Bien. Buenas tardes entonces para todos. Vamos a empezar con la clase de inducción práctica, siguiendo el avance de la guía de laboratorio, ¿sí? Bien, este tema, esta clase práctica, vamos a ver diferentes tipos de células de tipo animal, ¿no? Cuando hablamos de células de tipo animal, hablamos de las células que cualquier animal puede tener en su organismo y específicamente el hombre también, ya que pertenecemos al reino animal, ¿no? Entonces, hoy día en la práctica van a aprender a describir células animales que las presentamos en diferentes partes de nuestro cuerpo y son diferentes en forma, en tamaño y también en función, ¿sí? Bien, entonces, ¿cuáles son las competencias a desarrollar para la práctica de hoy día? Las competencias a desarrollar de esta práctica vienen a ser el reconocimiento estructural de la membrana celular, porque a través de la membrana celular van a poder identificar las formas celulares. Otra de las competencias viene a ser la observación de diferentes formas de la célula. Entonces, el microscopio óptico, como siempre les menciono, vamos a poder identificar los diferentes tipos de células dependiendo de la forma y las características que estas presenten. Bien, entonces, esas son las competencias a desarrollar en esta práctica. ¿Cuál es el fundamento de la práctica de hoy día? Les mencionaba que vamos a observar y identificar células en diferentes partes de nuestro cuerpo, de nuestro organismo, ¿verdad? Bien, entonces, las células de tipo animal, ¿no? O las que presentan cualquier tipo de organismo que forma parte del reino animal, presentan diferentes formas dependiendo de el órgano o la zona, el lugar donde se encuentren, ¿sí? Porque presentan diferentes formas, porque presentan funciones también diferentes, ¿no? Que cumplen específicamente en nuestro organismo, ¿no? Entonces, las personas o el ser humano presenta distintas formas de células. Si nos ponemos a ver la morfología celular, ¿no? Que presenta un organismo humano, por ejemplo, pues vamos a encontrar diversas formas de células, ¿no? Tal es el caso de las células estrelladas, por ejemplo, que las encontramos en las neuronas del cerebro, las células de forma circular, que las encontramos en el tejido sanguíneo, las células del epidermis o de nuestra piel, que la encontramos en forma aplanada, ¿no? Y lisa, ¿no? Entonces, dependiendo del órgano donde hagamos el estudio celular o citológico que se llama, entonces vamos a ver las diferencias de una célula con otra, ¿sí? Pero todas las células están estructuradas, ¿no? Por diferentes organelas celulares que cumplen una función específica, ¿no? En cada célula, ¿no? Ya que cada célula es una unidad independiente, ¿no? Como lo vimos en el tema teórico. Bien. Hoy día vamos a hacer énfasis en dos tipos de células para que puedan identificarlas y reconocerlas ustedes. Tal es el caso de las células en la mucosa bucal y las células sexuales que vienen a ser en este caso los espermatozoides, ¿sí? Entonces, son células muy diferentes, las encontramos en diferentes lugares de nuestro organismo o de nuestro cuerpo, ¿no? Y cumplen funciones diferentes de igual manera, ¿sí? Entonces, ¿qué vienen a hacer las células de la mucosa específicamente? Son células que no tienen una forma homogénea. ¿Qué quiere decir esto? Que una no es igual que otra, ¿sí? Varían en forma, en tamaño, pero cumplen la misma función, ¿sí? Estas células las encontramos en lo que es la zona de la mejilla interna, prácticamente en nuestras fosas, en
en nuestra boca, ¿sí? En la mejilla interna. Entonces, ¿cuál es la finalidad o cuál es el objetivo de que estas células estén en esa zona? La función que cumplen estas células específicamente es la protección de esa mejilla interna, ¿no? Que muchas veces es una capa bastante sensible, ¿sí? Un ejemplo claro es muchas veces cuando no estamos lavando los dientes, por ejemplo, ¿no? Y por algún error o por algún mal movimiento nos lastimamos esa parte de la mejilla, ¿no? Sale un tipo llaga, ¿no? Entonces, porque esa zona es bastante delicada, ¿no? Pero para esa zona delicada están esas células específicas, ¿no? Protegiendo esa parte de nuestra boca, ¿no? Entonces, vamos a ver la diferencia de estas células y cómo podemos llegar a identificarlas. En el caso de las células sexuales, ¿no? En esta práctica, cuando toque realizarla, tienen que llevar muestras de células sexuales, en este caso, las células de los espermatozoides, ¿no? Entonces, los principales donadores van a ser los chicos, o si las chicas tienen esposos, también pueden llevar muestras, ¿sí? Entonces, sí o sí tienen que llevar muestras, ¿sí? Para poder observarla. ¿Qué vienen a ser las células sexuales? Las células sexuales, como su nombre lo dice, son células que ayudan o son células indispensables para lo que es la fecundación, ¿verdad? Del ser humano y de la mayoría de los animales, ¿sí? Entonces, la función específica de estas células vienen a cumplir lo que es la fecundación, ¿sí? Tienen formas, todas presentan una misma forma, ¿no? Y a diferencia de todas las otras células que tenemos en nuestro cuerpo, estas células tienen flagelo, ¿sí? Tienen una colita, ¿no? Que es el que les da un movimiento autónomo para que realicen la fecundación, ¿sí? Entonces estas células constan prácticamente de 3 partes, que viene a ser la cabeza, el cuello y la cola, ¿verdad? Que es el flagelo para cumplir con su función específica, ¿sí? ¿Dónde encontramos este tipo de células? Las presentan los organismos, los seres humanos, como es el hombre, ¿no? Y en el caso de los animales vienen a ser lo que son los animales machos, ¿verdad? Entonces, son ellos los productores de estas células sexuales, ¿no? Ya que las mujeres, en el caso del ser humano, y las hembras, en el caso de los animales, ¿no? Presentan los óvulos, ¿no? Que también son células sexuales, pero que a diferencia de los espermatozoides, son difíciles para conseguirlo, ¿no? Ya que sabemos que las mujeres tenemos un solo óvulo, mientras que el hombre puede producir gran cantidad de espermatozoides, ¿no? En una gota de muestra ustedes van a ver que hay millones de espermatozoides, ¿no? Para poder ser observados, ¿sí? Entonces, dichas estas características de estos dos tipos de células que vamos a observar hoy día, ¿no? Vamos a ver qué materiales son los que se van a utilizar en el laboratorio. El material que nos proporcionan en el laboratorio vienen a ser material básico, vienen a ser los microscopios, porte y cubre objetos para colocar las muestras, los palillos de madera o espátulas de madera, o también se pueden utilizar hisopos, esto para la toma de muestra de lo que son la muestra de la mucosa bucal, pinzas de laboratorios y un gotero o un cuentagotas, ¿no? Y luego el material para la extracción de la mucosa la va a realizar un compañero al otro, ¿no? Y las muestras de las células sexuales las tienen que llevar también ustedes para la observación, ¿no? Bien, ¿cuál es el procedimiento para la realización de esta práctica? Para la observación de esta práctica, se va a realizar la extracción de lo que es
muestra de la mucosa bucal, ¿sí? ¿Cómo se realiza este procedimiento para la extracción de las muestras de la mucosa bucal? Con un hisopo estéril o con un palito de picolé, ¿no? Se va a realizar un raspado muy suave de la mejilla interna. Entonces, van a trabajar en grupo de 2 personas, ¿no? Entonces, un compañero le va a tomar la muestra al otro, ¿no? Entonces, esta toma de muestra tiene que ser, realizar un estriado lo más suave posible de la mucosa interna, ya que como les mencionaba, son células o es un tejido bastante sensible, ¿no? Y si toman muy fuerte la muestra, pueden hacerle daño al compañero, ¿no? Entonces, no es necesario sacar una muestra profunda, ¿sí? Basta con hacerle un frotis, ¿no? Con el palillo de picolé o con el hisopo, ¿no? Y se extrae la muestra, ¿no? Solamente se hacen 2 veces o 3 veces máximo y ya está la muestra, ¿sí? Entonces, sacamos el hisopo y lo colocamos la muestra sobre el portaobjeto, que es la lámina de vidrio más grande, ¿sí? Hacemos un estriado sembrando la muestra en el portaobjeto, colocamos un cubreobjeto encima y lo llevamos a observar directamente al microscopio, ¿sí? Para la observación de las células sexuales, el procedimiento que se sigue viene a ser la toma de la muestra. Ustedes van a llevar la muestra en un frasco de estos que se llevan muestras de orina, ¿no? Que se compran en las farmacias, esos frasquitos estériles. Van a llevar con sus muestras de células sexuales, ¿no? No es necesario que sea mucha la muestra, ¿sí? Que sea unos 5 ml suficiente, ¿sí? Porque lo que van a observar en el microscopio es solamente una gotita, ¿sí? Entonces, de la muestra que lleven con el gotero, que es la pipetita plástica, van a tomar una muestra, colocan una gota sobre el sobre el portaobjeto, colocan encima un cubreobjeto y se lo lleva a observar directamente en el microscopio, ¿sí? Entonces, bastante rápida el procedimiento de la práctica, ¿sí? No van a utilizar tinción, sino van a realizar una muestra de observación directa, ¿sí? ¿Cuáles son los resultados de esta práctica? ¿Qué es lo que ustedes se quiere que ustedes puedan observar? La forma que presentan las células y cómo se diferencian unas a otras, ¿sí? Entonces, los resultados para las células de la mucosa bucal la van a observar así, ¿sí? Esta ya es una muestra enfocada en lo que es el microscopio en el objetivo de 40, ¿sí? Entonces, llevamos la muestra, capturamos la imagen en 4, en 10, hasta llegar a 40 para ver más cerca la forma de la célula y la vamos a observar así, ¿sí? Entonces, fíjense, las células de la mucosa bucal no tienen una forma homogénea, son diferentes unas a otras, fíjense, ¿sí? Aquí otra imagen donde se puede ver cómo tienen la forma, ¿no? Que no hay un patrón a seguir, ¿sí? Son diferentes unas a las otras, ¿sí? Entonces, de esa forma, ustedes pueden identificar lo que son las células de la mucosa bucal para posteriormente realizar o esquematizar en sus guías, ¿no? Donde le pide el informe de la práctica. Y en cuanto a las células sexuales, ¿no? En este caso los espermatozoides, fíjense la gran cantidad que hay en una sola gota, ¿no? Entonces, la van a ver así, ¿no? Son igualitas unos renacuajos, los espermatozoides, ¿no? Presentan una cabecita, un cuello y una colita, ¿no? Entonces, esta muestra es, por ejemplo, es observada con el objetivo de 100, ¿no? En 40 se puede ver bien, pero mejor si la logran observar en 100, porque se puede observar la forma de las 3 estructuras que forman parte de estas células sexuales, como es el caso de la cabeza, el cuello y la cola, ¿sí? Entonces, estas son
estáticas, ¿no? No tienen movimiento, pero estas las van a ver en completo movimiento, ¿sí? Les voy a mostrar un video de cómo se puede observar las células sexuales en movimiento, por ejemplo. Ahí está. No se ve la imagen, doctora. ¿Se ve? Ya, brinda. No se ve. Voy a compartir. Ahora sí. Ya. ¿Ahora sí la ven? Sí, ahora sí. Ya. Bien, esta es una imagen entonces, ¿no? Con los espermatozoides en movimiento, fíjense. ¿Sí? Entonces, así de esta manera lo van a ver ustedes en su muestra una vez que lo observen en el microscopio. Fíjense, hay gran cantidad, ¿no? Y tienen movimiento propio, ¿no? Movimiento autónomo, ¿no? Si hacemos un congelamiento de la muestra, lo van a observar así, fíjense, los espermatozoides, ¿sí? Se ve claramente la formita que presenta, ¿sí? Y la gran cantidad, ¿sí? Bien, entonces de esta forma se pueden observar las células de tipo sexual en lo que es el microscopio, ¿sí? Entonces, en eso consiste la práctica de hoy día, cortita la práctica, pero bastante interesante, para que ustedes puedan diferenciar dos tipos de células que las encontramos en el organismo del ser humano, ¿no? Esta práctica o este tema de la práctica que es descripción de células animales, la vamos a ver en dos partes. Esta es la primera parte y la siguiente semana vamos a ver la segunda parte, ¿no? Describiendo otros tipos de células, como es el caso de las células sanguíneas, por ejemplo, y de las células adiposas, que vienen a ser unas células que las presentamos en el tejido graso, este tipo de células, ¿no? Entonces también vamos a poder observar la forma y la función y las características para la identificación de estas células, ¿sí? Si tuvieran algún tipo de pregunta o alguna duda sobre la práctica de hoy día. Ninguna. Bien, espero entonces que hayan entendido la práctica y nos vemos entonces la próxima semana en una nueva clase para que aprendan algo nuevo sobre lo que es la materia de biología. ¿Sí? Ok. Bueno, listo. Ya, espérenme un ratito, les tomo lista y ya terminamos con eso la clase, ¿ya? Con usted va a ser igual eso de los grupos separados, ¿no? B1 y B2. ¿Quieren que les...? No, pero ustedes un poquito. Porque hoy Hoy, nos separaron B1 y B2. ¿sí? ¿Con qué materia? Es que como había problema del horario que se chocaban con otras materias y por eso dijo que no iban a cambiar el Mm, B1 y B2 porque son 13 alumnos en el B1 y otros 13. Muy feo, así que no hayan separado. Sí, eso pasa así porque estaban reclamando a los docentes que hay docentes, digamos, que no cumplen el horario que está regido, digamos, y, digamos, unos avasallan el horario de otros, por eso es que han mencionado eso, ¿sí? Pero ustedes no tienen problema en pasar biología a las 10:30, los días viernes, Y que los a dos las 10:30, grupos. como ya cambió el horario, a las 10:30 creo que digamos un grupo le toca biología y al otro grupo le toca química. Sí, esa es la Así cosa. que no va a variar a todos. Sí, entonces si es así, vamos a tener que dividirlo al grupo, ¿no? Atiendan a la lista, por favor. Vallejos, Bazán, Bejarano,
Calizaya, Camacho, Cazorla, Presente. Presente. Céspedes, Chubirú, Camela, Presente. Cosío, Cruz, Delgado René, Delgado Jonathan. Están, creo, los dos hermanos Delgado por ahí. No, no están. ¿No están? No. Sí, parece que se salieron. Fuentes, González, Mamani Belén, Mamani Glenda, Presente. Mejía, Moreno, Presente. Ortega, Pedraza, Quiroga, Rodríguez, Romero, Úsuga, Velázquez, Villarruel, Yucra. Presente. Villarruel, Sí. ya, Yucra, bien. Bien, chicos, entonces nos vemos la próxima semana con un nuevo tema de la materia, ¿ya? Que tengan un excelente resto del día.